Buenos días, hoy es martes 24 de noviembre del año 2020. Estamos en la semana 7 de su curso de Psicología Industrial Organizacional. Todavía estamos trabajando con la unidad 1, que es Psicología de Personal. Y en esta semana nos corresponde ver el tema de evaluación del desempeño. Y le corresponde entregar, aunque tendrán algo más de tiempo para entregar su portafolio. La evaluación de desempeño es un tópico muy importante. Luego que nosotros hemos seleccionado al empleado y está incorporándose a la organización, llega un momento que tenemos que saber si su desempeño existe una discrepancia entre su desempeño actual y el desempeño que es deseado. Por ello es que nosotros recurrimos a la evaluación del desempeño para examinar eso y luego hacer las intervenciones que sean necesarias. Esto corresponde con el capítulo 7 de AAMOD. Quería traerles a colación esta tabla que está hecha por Chavenato, que es de Administración de Recursos Humanos, para que ustedes vean lo que nosotros cubrimos en el área de Administración de Recursos Humanos. Los procesos de recursos humanos son la integración, la organización, la retención, el desarrollo y la auditoría. Lo que tienen ustedes en amarillo son los temas que vamos a cubrir o que hemos cubierto ya durante este semestre, y lo que no está entre amarillo son cosas que no cubriremos en ninguno de los dos cursos, pero que usted podría estudiar por su parte. Socialización de personas no lo vemos. Toda la parte de retención y de auditoría corresponde más a los estudios de relaciones industriales, pero ustedes pueden aprender sobre ello en el posgrado, y el desarrollo organizacional lo vemos el próximo semestre. Es bueno retener esta tabla. Vamos a ver entonces la evaluación del desempeño del empleado. Esto sigue un proceso de 8 pasos que ahí lo tienen descrito, está en su libro, y lo vamos a ver cada uno de ellos. El primero es, ¿para qué queremos la evaluación? Uno siempre piensa que la evaluación es nada más que para hacer incrementos salariales, y en Venezuela eso casi no ocurre por el problema de la inflación. Más bien se utiliza para los otros propósitos, como son la capacitación y realimentación, el despido, los ascensos y la investigación del personal. A veces queremos hacer auditorías de personal y para eso lo hacemos. La utilizamos para promover, a veces para despedir y siempre para dar capacitación y realimentación. Tenemos que verificar las limitantes ambientales y culturales. Si los supervisores están abrumados y apremiados, seguramente no van a participar del proceso. Si no hay pago por mérito, también va a ser difícil que se haga la evaluación, y esto puede afectar a los trabajadores que están cohesionados. El tercer paso es quién evaluará el desempeño, y tradicionalmente era nada más que lo que hacía el supervisor. Hoy en día es frecuente buscar una evaluación de los pares, de los subordinados, menos frecuente, pero también se utiliza la autoevaluación, y en ciertos sitios se utiliza a los clientes algunas veces como compradores secretos para obtener datos que nos puedan servir para evaluar el personal. Así que es una evaluación 360 más los clientes. Luego tenemos el paso número 4, que es la selección de los métodos de evaluación. Y nos hacemos 3 preguntas: ¿cuáles son las dimensiones que vamos a evaluar? Si las debemos ponderar y si tenemos que utilizar comparaciones de empleados, mediciones objetivas o calificaciones. Este punto es importante. Tenemos 4 enfoques: el enfoque en la competencia, en la tarea, en la meta y en el enfoque de rasgo. El enfoque de rasgo era lo más tradicional, es lo que menos se utiliza en estos tiempos para hacer la evaluación del desempeño. Particularmente en la organización de la universidad, en muchas áreas se utiliza el enfoque de metas, digamos, vinculado al objetivo y vinculado a la planificación estratégica. En otras se utiliza la tarea. Nosotros tenemos un empeño con estudiantes y profesores también utilizar el enfoque de competencia, que es uno de los más difíciles para medir y sobre todo para desarrollar. Y después hay una evaluación que es el del desempeño contextual, que son las conductas prosociales que han aumentado en importancia en los últimos tiempos. No importa el enfoque que usted escoja, después que usted selecciona cuál es el enfoque, viene el siguiente punto, que es
va a darle más peso a una dimensión que a otra. Eso lo tiene que decir. La mayoría de las empresas le dan igual peso a las dimensiones. Uno de los métodos de comparación es el método de comparación de empleados y hay tres opciones: el método de ordenamiento, el método de distribución forzada y el método de comparación por pares, que se explica por sí mismo. En el método de ordenamiento se ordena del primer puesto al último. En el método de distribución forzada tiene que haber en los extremos y después el 80% distribuido alrededor de, 20% superior, 20% inferior y el 40% en el promedio. Esas son comparaciones que se hacen con los empleados, entre empleados. A veces se utilizan medidas objetivas, entre las que destacan la cantidad, la calidad, la asistencia y la seguridad. Son medidas buenas de desempeño. Y luego tenemos las calificaciones que se utilizan con escalas, como las escalas gráficas, las listas de verificación conductual, las escalas de estándar mixto, la escala de evaluación anclada en comportamiento y la escala de observación conductual. No les voy a mostrar ejemplos de esto, pero sí les demando que verifiquen estas escalas en su libro porque pues son materia de examen. Luego tenemos la capacitación del evaluador como paso 5. Debo decirle que aunque pareciera un sinsentido, la mayoría de las organizaciones no hacen capacitación de los evaluadores. Cuando la evaluación incluye la discusión práctica y el feedback, eso es mucho mejor que una simple conferencia. Cuando se emplea el formato de capacitación de marco de referencia, que incluye información vinculada al puesto, práctica para la gente en calificación y ejemplos de evaluaciones hechas por expertos y la fundamentación, esa capacitación es la que resulta exitosa en las organizaciones. Hay unos problemas cuando uno tiene que observar y documentar el desempeño que van desde el comportamiento real hasta el comportamiento recordado. Por ejemplo, nosotros podemos estar arrastrados por los comportamientos recientes, podemos estar, digamos, afectados por la primera impresión, comportamientos inusuales o extremos, o con comportamientos que son consistentes con nuestras opiniones. Contra estos sesgos tenemos que trabajar para que el comportamiento real y el recordado sean el mismo. Las organizaciones emplean lo que se llama el registro de incidentes críticos. Aquí tenemos las dimensiones que yo quiero evaluar y aquí tenemos los incidentes críticos que me dicen cuál fue eficiente o cuál fue excelente, y eso es lo que yo voy haciendo regularmente hasta que llegan las evaluaciones del desempeño, que suelen ser 2 o 3 veces al año, algo en el peor de los casos una vez al año. Los incidentes críticos, tal como está ahí, son ejemplos de desempeño excelente o deficiente de acuerdo a las dimensiones. Luego viene propiamente evaluar el desempeño, que significa evaluar y leer la bitácora de incidentes críticos y llenar el formato de calificación. Y esto genera una serie de errores que nada más los voy a mencionar, como el error de distribución, que por ejemplo nada más ponemos las puntuaciones en el medio o las ponemos demasiado fáciles o demasiado difíciles, o sea, demasiado bajas o demasiado altas. Hay un efecto de halo que nos dejamos llevar por la primera impresión. Cuando dos dimensiones están cercanas, la primera dimensión tiende a afectar la segunda. La del contraste es cuando tenemos a una persona muy buena y después una persona que no es tan buena, entonces tendemos a calificar todavía peor a la segunda. Podemos observar que existe baja confiabilidad entre los evaluadores porque ven a veces cosas diferentes y a veces tenemos problemas de muestreo de lo que estamos observando. También tenemos problemas cognitivos al evaluar la conducta observada, y nuestros estados emocionales como supervisores nos pueden llevar a tener sesgos que afectan esa evaluación del desempeño. Luego viene la comunicación de los resultados, que es el paso número 8, y toda planificación que se haga antes de la entrevista va a asegurar que esa entrevista sea exitosa. Y la entrevista debe terminar con una planificación conjunta de los objetivos para el siguiente periodo para superar las brechas que no se han podido hacer en el momento de la evaluación.
Recuérdese que lo más importante de la evaluación del desempeño es entender la brecha que hay entre nuestro desempeño actual y el desempeño deseado para saber si nosotros necesitamos entrenamiento adicional o si necesitamos gestión del desempeño, motivación para hacer la tarea. Bueno, inexorablemente algunas personas tienen que ser despedidas. En Estados Unidos existe una doctrina que se llama la doctrina de empleo a voluntad, donde las organizaciones privadas pueden también despedir en cualquier momento a los empleados. Eso usando la imagen de que los empleados pueden irse en cualquier momento. Pero la mayoría se acoge a estas razones legales, como cuando la gente está en periodo de prueba y no cumple, si se violan las reglas de la compañía, cuando el desempeño está muy por debajo del estándar y cuando hay que hacer recortes en el personal. Las reuniones de despido también tienen que ser cortas, precisas, tiene que cuidarse los aspectos legales y el supervisor debe hablar con los otros compañeros sobre este tema para aclarar dudas y disminuir los estados emotivos que se pudieron haber generado por el despido de este empleado. Terminamos con Deming, quien lamentablemente opinó siempre que el problema básico de las evaluaciones del desempeño es que con frecuencia no evalúan el desempeño con precisión. Y él fue quien estuvo en 1950 en Japón y les dijo, si ustedes me siguen, la calidad del Japón será la mejor calidad en 5 años. Se equivocó, lo lograron en 4. Este mensaje es importante tanto para el mejoramiento de nuestros esfuerzos como para saber que las evaluaciones del desempeño, en la medida que sean más precisas y objetivas, van a poder darnos una mejor indicación del estado actual. Y por último, recordarles que la evaluación del desempeño no se hace únicamente en el personal, sino también en el grupo y en la organización total, pero en este capítulo en particular solo hemos hecho con el individuo. Que tengan buen día.